tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a esta última sesión de nuestra Escuela de la Fe en este tema de la historia de la salvación. Nuestro tema de ahora es el judaísmo se enfrenta con el helenismo. Así que ahí les vamos a explicar de qué se trata. Iniciamos este encuentro entonces con nuestra oración inicial. Oh Dios, Espíritu Santo, tú nos das en la Sagrada Escritura tu revelación divina. Ilumina nuestro entendimiento e inflama nuestra voluntad para comprender tu verdad eterna, amarte y servirte con más fervor y fidelidad. Amén. Amén. Bueno, recordemos que en nuestro tema anterior dejamos al pueblo judío, llamado así porque descienden de la tribu de Judá, uno de los hijos de Jacob, y ellos estaban reconstruyendo el templo de Jerusalén luego de regresar del exilio babilonio. Este templo era el lugar de la presencia del Dios de Israel. Los edictos de los reyes persas Ciro y Darío habían permitido y colaborado con esta magna empresa, esta tarea. Dos sacerdotes, Zorobabel, que era descendiente del rey David, y Esdras, fueron los líderes de este proceso. Ellos cumplieron una labor genial. Ellos, por ejemplo, restauraron el culto, dedicaron el segundo templo, celebraron la Pascua y leyeron la ley de Moisés ante todo el pueblo que se comprometió a cumplirla. En este tiempo fue el templo y la ley de Moisés fue el centro de la vida del pueblo, que intentaba ser fiel a la alianza de Dios en el Sinaí, que está contenida en la Torá. El año 332 a.C., Israel cayó bajo la dominación de Alejandro Magno, un gran conquistador que conquistó rápidamente un gran imperio que se extendía por el oriente hasta la India y por el occidente hasta Grecia y Egipto. Imagínense ahí todo el espacio que comprendía, el territorio que comprendía este imperio. A la muerte de Alejandro, el imperio se dividió entre sus generales y en el año 198 a.C., Palestina pasó a depender de los seleucidas, que dominaban en Siria. Uno de sus descendientes, Antíoco Epifanes IV, más o menos el año 167 a.C., fue uno de los mayores enemigos del pueblo judío. Eso se los vamos a contar hoy en día. Entonces, estos temas que vamos a tratar hoy día están en los dos libros de los Macabeos y en el libro del profeta Daniel. Así que en esta última sesión trataremos este tema. El judaísmo se enfrenta con el helenismo. En la primera parte queremos hacer una pequeña introducción histórica al tema mediante un PowerPoint que les vamos a mostrar. ¿Cuáles son las características del judaísmo y del helenismo? ¿Y por qué se enfrentaron estas dos culturas? Primero, queremos contarles que el judaísmo es la cultura de Israel después del exilio, que se le caracterizó por lo siguiente: creer en un Dios único, invisible y providente. Providente sencillo en el sentido de que se preocupa el pueblo del pueblo, este Dios que se preocupa de todo lo que le pasa a este pueblo, como se preocupa de cada uno de nosotros. Después está centrada en este Dios único. Está apegada al templo y a la ley de Moisés. Está cerrada frente a otras culturas por preservar la alianza con Dios, porque ellos piensan que el encuentro con otras culturas los hace a veces contaminarse. Mientras tanto, el helenismo es esta cultura nacida en Grecia, que se caracteriza por ser politeísta, creer en varios dioses antropomorfos. Antropomorfos significa que son de forma humana. Ustedes pueden ver las estatuas de ellos, Zeus, Atenea, Marte. Todos los dioses tenían sus formas humanas. Es centrada en el ser humano.
¿ah? Esta cultura se manifiesta, por ejemplo, en el arte. Usted ve aquí el discóbolo de Mirón, ¿cierto? El arte en los deportes y en la religión. La historia de los dioses también son las mismas, tienen los mismos problemas que los seres humanos. Esta cultura también es universal, en el sentido que se proyectó en muchas culturas. Y piensen ustedes que se propagó desde Egipto hasta la India a través de Alejandro. Bastante completa por la importancia del cultivo de la mente y del cuerpo, espíritu y cuerpo. Así que realmente estas son las dos culturas que se van a enfrentar. Y más, contémosle un poco quién fue Alejandro Magno. Alejandro era hijo de Filipo de Macedonia. Macedonia es un territorio que está al norte de Grecia. Fue educado por Aristóteles, que es uno de los mayores sabios de la antigüedad, un filósofo que abarcó toda la ciencia y los temas más interesantes. Fue un gran conquistador de pueblos y desde muy joven sometió a Israel el año 332, se expandió la cultura helénica en todo ese territorio que lo vamos a ver en un mapa, y murió a los 32 años sin heredero. O sea, tuvo un hijo, pero su hijo fue asesinado. Y su imperio se dividió entre sus generales. Aquí tenemos un mapa del imperio de Alejandro. Aquí está Macedonia, aquí está Grecia, norte de Grecia. Y esta línea corresponde a la trayectoria de su ejército, que eran invencibles y rápidos. Aquí está Israel, Palestina, ya lo llamaron los romanos después. Te fijas un pasillo por donde van desde Asia hasta África, Egipto. Después se dirigió hacia el oriente, a la India, y fue fundando ciudades con su nombre a lo largo de todo su imperio. Se podrían contar ahí las numerosas ciudades. A la muerte de Alejandro Magno, Israel quedó dentro de los territorios de los lágidas, dependiente de Egipto. Y después pasaron a depender de los seleucidas, que dominaban a Siria y los países vecinos al oriente. Bajo los Ptolomeos, en Egipto, se tradujo la Biblia al griego, que estaba escrita en hebreo, y ahora pasó al escribirse en el griego, pudo ser leída por otros pueblos, y especialmente en la diáspora donde ya habían aprendido griego. Esta es la versión de los 70, que realizaron 70 ancianos conocedores del hebreo y del griego. Y a partir de ella se tradujo la Biblia que usamos, la Vulgata latina. Israel bajo la dominación de los seleucidas desde el año 198. Uno de sus descendientes de Seleuco fue Antíoco Epifanes, que prohibió a los judíos el culto de su religión, en 167 a.C. Envió decretos que obligaban a comer carne prohibida por la ley y otras órdenes de rendir culto a los dioses, etc. E introdujo costumbres griegas, como los deportes, en los gimnasios, y esto lo practicaban ellos desnudos. Y frente a esta situación hay una rebelión de Matatías y sus hijos. Y obligados por decreto a quebrantar la ley de Moisés, se rebelan, huyen al desierto y organizan una lucha, una resistencia, se podría llamar ahora, y se piensa que el profeta Daniel se unió a este grupo. Uno de los hijos de Matatías fueron los que lideraron esta rebelión, con Judas Macabeo a la cabeza. Judas, con el apoyo de Dios, triunfó, derrotaron al ejército de Antíoco Epifanes, recuperaron Jerusalén, purificaron el templo y celebraron una fiesta de Hanukkah o de las luces, que hasta el día de hoy celebran todos los judíos
en el mundo. Y este es el candelabro que se celebra Hanukkah. Que tiene, a diferencia del candelabro que se usa desde Moisés, tiene 8 velitas y una que sirve para prender las velas. ¿Quién era el profeta Daniel? El profeta Daniel se presenta como contemporáneo del rey Nabucodonosor. Pero esto es un recurso literario para poder escribir en contra de Antíoco Epifanes sin que lo descubrieran y lo tomaran preso. Muchas veces se ha usado esa estrategia, que yo escribo una cosa situada en tiempo de Stalin o de Hitler, no sé, de cualquiera, pero para que no me descubra, los pongo en tiempo de Napoleón, supongamos. Vivió en tiempo de Antíoco Epifanes, según los estudiosos, se unió a los judíos que huyeron al desierto, y su libro anhela animar a los judíos perseguidos, como el Apocalipsis lo hace también. Daniel en el horno, por ejemplo, o con una jaula de los leones, siempre sale indemne por ayuda de Dios. Y plantea una visión escatológica de la historia. Dios la guía y triunfa. Las visiones de Daniel en su libro son impresionantes. Por ejemplo, relata los imperios que se sucederán cuando interprete el sueño de Nabucodonosor. Y eso indica que él vivió posteriormente a estos imperios, al imperio asirio, babilonio, persa, porque nombra personajes de esa época. Ve un hijo de hombre en el cielo junto a un anciano, y ya los vamos a explicar qué significa. Anuncia la futura resurrección de los muertos, y también la muerte del rey Baltasar, y que recibe castigo a sus actos. Y ahí se habla de premio y castigo por los actos cometidos en la vida, lo que es también una cosa novedosa. Bueno, queridos amigos de nuestro taller, pensamos que en este último taller queremos pedirle una evaluación de estos temas que hemos tratado. Hemos terminado el primer ciclo de nuestro curso bíblico. Nos gustaría que nos escribieran a nuestro correo dándonos su opinión respecto del curso. Nosotros sugerimos, que nos comenten la metodología, el contenido, las imágenes, no sé, pues lo que ustedes quieran, la aplicación a la vida, lo que a ustedes les interese, y nos envían a nuestro mail, escueladelafepiedrablanca@gmail.com. Así que esperamos que opinen, porque nos interesa mucho, porque si seguimos en el próximo, en el tema de Cristo y su Evangelio, necesitamos tu aporte. Gracias. Bueno, en la segunda parte nosotros vamos entonces a comenzar a ver cómo fue esta dominación de Antíoco Epifanes, porque el pueblo fue sometido a una persecución terrible para impedirles practicar su religión. Esto está vamos a escuchar el primer libro de los Macabeos, cómo se realizó esta persecución. Primer libro de los Macabeos, capítulo 1, versículos del 10 al 15. De ellos surgió un renuevo pecador, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. En aquellos días surgieron de Israel unos hijos rebeldes que sedujeron a muchos diciendo: Vamos, concertemos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos, nos han sobrevenido muchos males. Estas palabras parecieron bien a sus ojos, y algunos de los del pueblo se apresuraron a acudir donde el rey, y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los gentiles.
En consecuencia, levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos, rehicieron sus prepucios, renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los gentiles y se vendieron para obrar el mal. O sea, si ustedes se fijan, a la llegada de la dominación, esta dominación griega, algunos de los jóvenes de la época o personas siguieron las costumbres de los griegos. Fueron a los gimnasios, hicieron deportes, se arreglaron el tema de la circuncisión para que no se les notara y todo eso, y no siguieron la ley de Moisés, lo que Moisés les había escrito hacía tantos años y que ellos querían cumplirlo muy bien. ¿Qué pasó entonces? ¿Quién apareció aquí en este momento para luchar por su costumbre? Lectura del primer libro de Macabeos, capítulo 2, versículos del 6 al 28. Por aquel tiempo, Matatías, al ver las impiedades que en Judá y en Jerusalén se cometían, exclamó: ¡ay de mí! He nacido para ver la ruina de mi pueblo y la ruina de la ciudad santa, y para estarme allí cuando es entregada en manos de enemigos y su santuario en poder de extraños. Ha quedado su templo como hombre sin honor, los objetos que eran su gloria llevados como botín, muertos en las plazas sus niños y sus jóvenes por espada enemiga. ¿Qué pueblo no ha venido a heredar su reino y a entrar en posesión de sus despojos? Todos sus adornos le han sido arrancados y de libre que era ha pasado a ser esclava. Mirad nuestro santuario, nuestra hermosura y nuestra gloria, convertido en desierto. Miradlo profanado de los gentiles. ¿Para qué vivir más? Matatías y sus hijos rasgaron sus vestidos, se vistieron de sayal y se entregaron a un profundo dolor. Los enviados del rey, encargados de imponer la apostasía, llegaron a la ciudad de Modín para los sacrificios. Muchos israelitas acudieron donde ellos. También Matatías y sus hijos fueron convocados. Tomando entonces la palabra, los enviados del rey se dirigieron a Matatías y le dijeron: tú eres jefe ilustre y poderoso en esta ciudad y estás bien apoyado de hijos y hermanos. Acércate pues el primero y cumple la orden del rey, como la han cumplido todas las naciones, los notables de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Entonces tú y tus hijos seréis contados entre los amigos del rey, y os veréis honrados tú y tus hijos con plata, oro y muchas dádivas. Matatías contestó con fuerte voz: aunque todas las naciones que forman el imperio del rey le obedezcan hasta abandonar cada uno el culto de sus padres y acaten sus órdenes, yo, mis hijos y mis hermanos nos mantendremos en la alianza de nuestros padres. El cielo nos guarde de abandonar la ley y los preceptos. No obedeceremos las órdenes del rey para desviarnos de nuestro culto, ni a la derecha ni a la izquierda. Apenas había concluido de pronunciar estas palabras cuando un judío se adelantó a la vista de todos para sacrificar en el altar de Modín conforme al decreto real. Al verle, Matatías se inflamó en celo y se estremecieron sus entrañas. Encendido en justa cólera, corrió y le degolló sobre el altar. Al punto, mató también al enviado del rey que obligaba a sacrificar y destruyó el altar. Luego, con fuerte voz, gritó Matatías por la ciudad: todo aquel que sienta celo por la ley y mantenga la alianza, que me siga.
y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Es muy impresionante ese texto, porque empieza con una queja tremenda de Matatía, porque hay muerte en las calles, esclavitud, el templo ha sido profanado, es terrible, y después viene el heraldo del rey a ofrecerle oro, plata, si él, como uno de los, por una familia de mucha fama, rinde culto a los dioses, ¿ya? Y él estalla en una ira santa, decía una profesora mía, al ver que se está transgrediendo la ley. Y huyen a las montañas y comienza esta rebelión de los macabeos. Mónica, sí. Sí, hermana, ¿y por qué los judíos observantes de la ley como Matatías rechazaban tan fuertemente la cultura griega? Creo que todo eso se puede entender recordando lo que vimos en el PowerPoint, en las diapositivas. Si tú te fijas, la cultura griega era antropocéntrica, centrada en el ser humano, y la cultura judía era teocéntrica, pues, centrada en ese Dios que les había cuidado, que los había guiado, que los había llevado. Por otro lado, estos otros eran muy... el otro tema del culto al cuerpo, a la mente, hacia a la racionalidad, y los judíos no, pues, ellos eran centrados, no había arte, no se representaba la figura humana, entonces la espiritualidad o el cumplimiento de la ley era lo más fundamental. Entonces, todo, había una diferencia impresionante entre estas dos culturas, y ellos habían jurado y se habían comprometido a defenderla. Entonces, yo creo que esa es la razón por la cual Matatía y sus hijos partieron a las montañas y empezaron a llamar a otros para conservar esta cultura que habían jurado defender y preservar. Sí. Y veamos Gracias. ahora qué pasó, porque empezó la gente que huyó a las montañas empezaron a luchar por derrotar a estos pueblos invasores, y viene un momento muy complejo. Lectura del primer libro de Macabeos, capítulo 2, versículos del 29 al 38. Por entonces muchos, preocupados por la justicia y la equidad, bajaron al desierto para establecerse allí con sus mujeres, sus hijos y sus ganados, porque los males duramente les oprimían. La gente del rey y la tropa que estaba en Jerusalén, en la ciudad de David, recibieron la denuncia de que unos hombres que habían rechazado el mandato del rey habían bajado a los lugares ocultos del desierto. Muchos corrieron tras ellos y los alcanzaron. Los cercaron y se prepararon para atacarles el día del sábado. Les dijeron: basta ya, salid, obedeced la orden del rey y salvaréis vuestras vidas. Ellos les contestaron: no saldremos ni obedeceremos la orden del rey de profanar el día de sábado. Asaltados al instante, no replicaron ni arrojando piedras ni atrincherando sus cuevas. Dijeron: muramos todos en nuestra rectitud. El cielo y la tierra nos son testigos de que nos matáis injustamente. Les atacaron pues en sábado y murieron ellos, sus mujeres, hijos y ganados, unas 1000 personas. Claro. O sea, ellos respetaron hasta lo último y realmente son como mártires de su fe, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron entonces ellos al deliberar frente a esta situación? El libro de Macabeos, capítulo 2, versículos del 39 al 42. Lo supieron Matatías y sus amigos, y sintieron por ellos gran pesar. Pero se dijeron: si todos nos comportamos como nuestros hermanos y no peleamos contra los gentiles por nuestras vidas y nuestras costumbres, muy pronto nos exterminarán de la tierra.
Aquel mismo día tomaron el siguiente acuerdo: a todo aquel que venga a atacarnos el día sábado, le haremos frente para no morir todos como murieron nuestros hermanos en las cuevas. Se les unió por entonces el grupo de los asideos, israelitas valientes y entregados de corazón a la ley. Ya, o sea que decidieron, hicieron como una especie de conversación que iban a defenderse si los atacaban. Sí, Susana. Fue adecuado o prudente haber decidido no respetar el sábado. Si vemos, yo creo que fue prudente llegar a ese acuerdo de defenderse. Yo creo que fue prudente, porque sucedía que si los enemigos, los griegos, se daban cuenta de que nunca se iban a defender el día sábado, lo iban a matar a todos. Y seguramente iba a desaparecer este pueblo, esta cultura. Entonces ellos, en defensa propia, por la vida, por las costumbres, por la fe, por su religión, por su Dios, yo creo que fue correcto hacerlo. No sé, pienso que fue una, una adecuada decisión, pienso, no sé. Sí, porque si no habrían desaparecido, creo yo. En esta tercera parte, entonces, vamos a ver cómo surgió un líder muy importante, muy valiente y muy organizado, que va a guiar al ejército de los judíos en contra de los griegos. Escuchemos quién era Judas Macabeo. Primer libro de los Macabeos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Se levantó en su lugar su hijo Judas, llamado Macabeo. Todos sus hermanos y los que habían seguido a su padre le ofrecieron apoyo y sostuvieron con entusiasmo la guerra de Israel. Él dilató la gloria de su pueblo. Como gigante revistió la coraza y se ciñó sus armas de guerra. Empeñó batallas, protegiendo al ejército con su espada, semejante al león en sus hazañas, como cachorro que ruge sobre su presa. Por el miedo que les infundía, se apocaron los impíos. Se sobresaltaron todos los que obraban la iniquidad. La liberación en su mano alcanzó feliz éxito. Así que era dice, como un gigante, como un león, todos lo temían, así que realmente impresionante. Bueno, ¿qué hizo este líder? Lectura del primer libro de Macabeos, capítulo 3, versículos del 10 al 26. Apolonio reunió gentiles y una numerosa fuerza de Samaria para llevar la guerra a Israel. Judas, al tener noticia de ello, salió a su encuentro, le venció y le mató. Muchos sucumbieron y los demás se dieron a la fuga. Cerón, general del ejército de Siria, al saber que Judas había congregado en torno suyo una multitud de fieles y gente de guerra, se dijo: conseguiré un nombre y alcanzaré gloria en el reino, atacando a Judas y a los suyos, que desprecian las órdenes del rey. Partió pues a su vez y subió con él una poderosa tropa de impíos para ayudarle a tomar venganza de los hijos de Israel. Cuando se aproximaba a la subida de Bet-Jorón, le salió al encuentro Judas con unos pocos hombres. Al ver estos, el ejército que se les venía encima, dijeron a Judas: ¿cómo podríamos combatir, siendo tan pocos, con una multitud tan poderosa? Judas respondió: es fácil que una multitud caiga en manos de unos pocos. Al cielo le da lo mismo salvar con muchos que con pocos. Que en la guerra no depende la victoria de la muchedumbre del ejército, sino de la fuerza que viene del cielo. Él les quebrantará ante nosotros. No les temáis.
Cuando acabó de hablar, se lanzó de improviso sobre ellos, y Serón y su ejército fueron derrotados ante él. Unos 800 sucumbieron, y los restantes huyeron al país de los filisteos. Comenzó a cundir el miedo a Judas y sus hermanos, y el espanto se apoderó de los gentiles circunvecinos. Su nombre llegó hasta el rey, y en todos los pueblos se comentaban las batallas de Judas. Es bonito eso. No sé si a ustedes les recordó este relato, cómo triunfó Gedeón en tiempo de los jueces. ¿Te acuerdas que tenía un ejército enorme y de a poco fue disminuyéndolo hasta dejar 300? Y en el fondo a Judas le sucedió lo mismo. O sea, con un pequeño ejército triunfó porque confió en la fuerza de Dios. Y eso nos debe ayudar a nosotros muchas veces cuando tenemos empresas difíciles, ¿no es cierto? Sí. Fiar en él. Bueno, ¿qué pasó después? Parece que triunfó Judas, así que veamos qué pasó. Primer libro de los Macabeos, capítulo 4, versículos del 36 al 43, y después el versículo 59. Judas y sus hermanos dijeron: nuestros enemigos están vencidos. Subamos pues a purificar el lugar santo y a celebrar su dedicación. Se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. Cuando vieron el santuario desolado, el altar profanado, las puertas quemadas, arbustos nacidos en los atrios como en un bosque o en un monte cualquiera, y las salas destruidas, rasgaron sus vestidos, dieron muestras de gran dolor y pusieron ceniza sobre sus cabezas. Cayeron luego rostro en tierra, y a una señal dada por las trompetas, alzaron sus clamores al cielo. Judas dio orden a sus hombres de combatir a los de la ciudadela hasta terminar la purificación del lugar santo. Luego eligió sacerdotes irreprochables, celosos de la ley, que purificaron el lugar santo y llevaron las piedras de la contaminación a un lugar inmundo. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, decidió que cada año, a su debido tiempo y durante 8 días, a contar del 25 del mes de Kislev, se celebrara con alborozo y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. Y es impresionante porque el espectáculo que ellos observaron del templo era terrible, estaba todo destruido, todo profanado, pero en medio de esa profanación, de ese terreno tan horrible, encontraron un frasquito con aceite que no había sido profanado, y con ese aceite prendieron una velita que les duró 8 días, y ese es el origen de la fiesta de Hanukkah, que hasta el día de hoy se celebra entre todos los judíos del mundo, y que en Estados Unidos me han contado que es muy, muy, muy importante en los barrios más centrales de Nueva York y en las grandes ciudades. Y justo es el 25 del mes de Kislev, que sería el 25 de diciembre, la primera vez que se celebró, a pesar de que no existía el calendario romano todavía en esa época vigente. No sé, Consuelo, ¿te iba a preguntar algo? Sí. ¿Piensa usted que hay alguna coincidencia en esto de la fecha del 25 de diciembre, o hay algo más profundo que une ambas celebraciones? Sí, yo creo que sí, que hay algo más profundo y que tiene que ver un poco con la astronomía, más que con la comunicación de la fiesta misma, con la astronomía. Si tú te fijas, en el hemisferio norte, en diciembre, el 25 de diciembre, es el solsticio de invierno. Entonces, en la mayoría de las culturas hay una celebración especial porque el solsticio es el día más largo
la noche más larga y el día más corto, pero de ahí se empieza a aumentar el sol. Entonces, en Roma se celebraba una fiesta dedicada al sol, Invictus, y una fiesta que era muy así como popular y pagana, diríamos. Pero cuando el imperio se hizo cristiano en el siglo IV, en esa fiesta se instituyó la fiesta de Navidad, del nacimiento de Cristo, y coincidió con esta fiesta de Hanukkah que se celebra este 25 de Kislev. Pero como los judíos tienen el calendario lunar, se corre. Estuve viendo en un libro aquí que tenemos nosotros que dice que el año 2019 fue entre el 23 y el 30 de diciembre, la fiesta de Hanukkah. Y el año 22, este otro año, la fiesta de Hanukkah va a ser entre el 19 y el 26 de diciembre, así que van a coincidir las dos fiestas con el tiempo de Navidad. Sí, pero se imagina que tiene que ver porque Cristo, como luz del mundo, fue colocado en ese día el nacimiento de Jesús. Es lo que puedo contestarte. Y en la última, esta cuarta parte del libro de los Macabeos, hay un evento tremendamente doloroso, que es el martirio de los 7 hermanos, con su madre, que por respetar la ley de Dios. Escuchemos. El segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, del 1 al 3, 13 y 14, y versículo 30 al 36. Sucedió también que 7 hermanos apresados junto con su madre eran forzados por el rey, flagelados con azotes y nervios de buey, a probar carne de puerco, prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de los demás, decía así: ¿qué quieres preguntar y saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros padres. El rey, fuera de sí, ordenó poner al fuego sartenes y calderas. Los demás hermanos, junto con su madre, se animaban mutuamente a morir con generosidad y decían: el Señor Dios vela y con toda seguridad se apiadará de nosotros, como declaró Moisés en el cántico que atestigua claramente: se apiadará de sus siervos. Llegado a su tránsito, maltrataron de igual modo con suplicios al cuarto. Cerca ya del fin, decía así: es preferible morir a manos de hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por Él. Para ti, en cambio, no habrá resurrección a la vida. En cuanto ella terminó de hablar, el muchacho dijo: ¿qué esperáis? No obedezco el mandato del rey, obedezco el mandato de la ley dada a nuestros padres por medio de Moisés. Y tú, que eres el causante de todas las desgracias de los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Si es verdad que nuestro Señor que vive está momentáneamente irritado para castigarnos y corregirnos, también se reconciliará de nuevo con sus siervos. Pero tú, oh impío y el más criminal de todos los hombres, no te engrías neciamente, entregándote a vanas esperanzas y alzando la mano contra sus siervos, porque todavía no has escapado del juicio del Dios que todo lo puede y todo lo ve. Pues ahora nuestros hermanos, después de haber soportado una corta pena por una vida perenne, cayeron por la alianza de Dios. Tú, en cambio, por el justo juicio de Dios, cargarás con la pena merecida por tu soberbia. Ya, es impresionante. Cuando tengan tiempo, lean completo este capítulo 7 del segundo libro de los Macabeos, porque es impresionante la valentía, la fidelidad
de todos estos 7 hijos y de la madre, que en vez de decirle que aceptaran las órdenes del rey, le decía, no, tienen que, yo que los crié, yo que los tuve 9 meses en mi vientre, que sí tienen que ser fieles a la ley de Moisés. ¿Ah? Estos 7 hermanos entonces fueron muy perseverantes. Y había cosas interesantísimas, el tema de la creencia en la resurrección de los muertos, que nos apareció muchas veces y que después Daniel también va a hablar de él. Y esto de que Dios castiga, digamos, de que cada persona recibe premio o castigo por su acto, también es que se habla en este texto tan impresionante, y Daniel también va a hablar de eso. Así que eso. No sé, parece que Consuelo quería hacer una pregunta. Me intriga y me inquieta el tema de la resurrección. O sea, pensar que si todos vamos a resucitar, o van a resucitar solo los que se van al cielo, o también resucitan los que se van al infierno. Oye, sí, estuve leyendo varias cosas para pensar en eso. ¿Ah? A primera vista uno diría, no, solamente resucitan para la vida eterna los buenos. Pero si uno escucha, si uno lee los textos bíblicos, por ejemplo, Juan 5 o Hechos 24, que yo creo que en el cuadernillo los vamos a poner porque realmente vale la pena, dice que no, van a resucitar todos. Porque en el juicio particular, algunos están esperando en el cielo, digamos, el cielo, y otros están sufriendo en el infierno, o en un lugar de tinieblas, digamos. Pero en la resurrección universal, cuando venga Cristo, y en Mateo 25 se describe, se ponen uno a la derecha, ¿no es cierto? Venid bendito mi Padre, a la vida eterna, y otros a la izquierda, los que están al fuego eterno, o a las tinieblas eternas, y todos van a resucitar, y lo viene el catecismo también. Sí, está explicado, y Cristo muchísimas veces, creo que 28 veces, habla de la gehenna, del lugar de azufre, de tinieblas, de sufrimiento, del castigo eterno para quienes no se arrepientan, digamos, de sus faltas, que espero que sean muy pocos. Y en la última parte queremos que conozcan al profeta Daniel, que es muy especial y muy interesante, porque, como les decía en el PowerPoint, él alude a todos los gobernantes y todos los imperios que hubo antes del imperio griego. Los estudiosos han deducido que esto fue escrito en tiempos de entonces de Antíoco Epifanes, siglo II antes de Cristo, y que el autor quiere comunicar un mensaje de esperanza, de ánimo a los judíos perseguidos. La Tov, que es la traducción ecuménica de la Biblia, considera que Daniel pertenece al grupo de judíos que huyeron al desierto a unirse con el Judas Macabeo. Y hay otros autores que creen que es un personaje ficticio, más que ficticio, legendario, es que como un héroe legendario. ¿Ah? Y otra cosa fascinante de Daniel, así que les recomendamos que lean, es sus visiones, que son súper potentes y súper impresionantes, y nos recuerdan mucho a un libro que la gente tiene miedo de leer y que es el Apocalipsis. Hagamos una de las visiones. Lectura del profeta Daniel, capítulo 7, versículos del 9 al 14. Mientras yo contemplaba, se aderezaron unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como la lana. Su trono llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego corría y manaba delante de él. Miles de millares le servían, miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó
y se abrieron los libros. Miré entonces, atraído por el ruido de las grandes cosas que decía el cuerno, y estuve mirando hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo destrozado y arrojado a la llama de fuego. A las otras bestias se les quitó el dominio, si bien se les concedió una prolongación de vida durante un tiempo y hora determinados. Yo seguía contemplando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Qué hermoso, ¿ah? Ujú. Sí, recuerda muchas cosas. La de Susana, sí. ¿A quién anuncia esta visión cuando el texto bíblico se refiere con la expresión hijo de hombre? Sí, es impresionante, ¿ah? Bueno, anuncia a Cristo. Hay un estudioso que justo me regalaron un libro de él, que es evangélico, y que dice que Cristo 81 veces a él se nombra como hijo de hombre. Porque en la visión, si ustedes fijan, hay un anciano, y al lado de este anciano, que representa a Dios Padre, está este hijo de hombre. O sea, habla como de la encarnación. En el cielo hay un hombre que está junto a Dios, en la eternidad. Y viendo, por ejemplo, cuando Jesús se encuentra en el San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, con los primeros discípulos, con Felipe y Natanael, y están tan impresionados de que él se hubiera dado cuenta que los conociera de antes de verlo, que estaba debajo de una higuera, no sé si se acuerda ese texto. Dijo: verán al Hijo del Hombre bajar con los ángeles del cielo. Esa es una de las primeras veces. Y después hay uno es decisivo cuando lo estaban juzgando ante los sumos sacerdotes en el Evangelio de Marcos, y le pregunta: ¿eres tú el Mesías? Entonces él dice: verán al Hijo del Hombre bajar del cielo con los ángeles. Igual, más o menos el mismo texto. Y ahí dice: ha blasfemado, porque para un judío el Hijo del Hombre le recordaba esta profecía de Daniel que ellos leían, porque era en la parte escrita en hebreo. Entonces era como que si se autodefiniera como Dios. Así que realmente anuncia a Cristo. ¿Ah? Eso. Bueno, y hay otro texto que es impresionante, que es el que está en el capítulo 12 de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 12, versículos del 1 al 4. En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia como no habrá habido hasta entonces otro desde que existen las naciones. En aquel tiempo se salvará tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Los doctos brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Y tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos andarán errantes acá y allá, y la iniquidad aumentará. Sí, ¿eh? Aquí hay hartas cosas que son interesantísimas. Ese Miguel que se habla también aparece en el Apocalipsis,
se refiere al arcángel Miguel, quien como Dios, el que defiende a Dios frente al demonio que se reveló en el origen de los tiempos. ¿Ah? Y este libro plantea el género apocalíptico. La palabra apocalipsis significa revelación. Y que plantea los tiempos escatológicos, o sea, el fin de los tiempos, donde estará donde resucitaremos. Y si ustedes se fijan, es lo mismo que preguntaba Consuelo delante. Ahí aparece que resucitarán tanto los buenos como los malos. ¿Ah? Y unos van a un lugar y otros van a otro. ¿Sí? Emilio, parece que querías preguntar algo. ¿Qué similitud existen entre las visiones del profeta Daniel y las visiones del Apocalipsis de San Juan? Muchísimas, pero muchísimas. Si uno leyera mucho, pero nosotros hemos leído algo muy, muy pequeño ahora, muy poquitos textos, pero de lo que leímos, por ejemplo, todo el tema de las bestias estas que luchan contra Dios y que son derrotadas, todo eso aparece en el género, en el Apocalipsis. Todo el tema de Miguel, del ángel Miguel que lucha contra el demonio y contra las bestias y las derrota. Todo el tema del Hijo del Hombre que acabamos de explicar. Entonces, como que estoy revisando, pero en el Apocalipsis hay muchísimas citas del libro de Daniel y los dos libros se escribieron con el mismo objetivo. Daniel lo escribió para animar a los perseguidos por Antíoco Epifanes y San Juan lo escribió para animar a los cristianos perseguidos en tiempo de la persecución de Domiciano, que es más o menos los años 90 después de Cristo. Entonces hay una gran similitud entre estos dos libros, y los dos son del género que se llama género apocalíptico. Así que eso. Bueno, estamos terminando los últimos contenidos que nos faltan. Hay mucho más que estudiar y ustedes seguirán haciéndolo para profundizar. Así que yo creo que hoy día la tarea del alma va a ser súper difícil, y muy, muy desafiante, creo yo, porque tienen que seguir adelante ustedes hasta que empecemos con el curso de Cristología, Cristo y su Evangelio, que va a ser mucho más fascinante que este, no se lo pueden perder. A ver, Susana, ¿tienes alguna tarea? Sí, bueno, vamos con la tarea. A ver, ¿qué les podemos decir? Que hemos recorrido el Antiguo Testamento, ¿cierto?, en un marco referente para entender el Antiguo Testamento como parte de la historia de la salvación de la humanidad. Sin embargo, como ya decía también la hermana hace un poco atrás, sin embargo queda pendiente mucho por leer y profundizar, escudriñar, como dice San Juan, la Biblia. Entonces, esta será la principal tarea, continuar leyendo la Biblia. Ahora, para meditar, podemos hacerlo, a ver, tenemos aquí tres principales ideas o líneas ideas para meditar. Cómo esta parte de la historia y la salvación es también mi propia historia de vida en la relación con Dios. ¿Ah? Por ejemplo, lo que es una promesa, una situación de pecado, arrepentimiento, y luego nuevamente promesa, situación de pecado. Otro aspecto a meditar, por ejemplo, cómo en el Antiguo Testamento todo converge al Mesías, al Cristo, cómo lo prefigura y nos lleva todo a Él. El Antiguo Testamento es el Mesías. Bueno, otra línea para meditar también, otra idea, porque hay muchas, ¿no es cierto? Meditar cómo finalmente los profetas anuncian la venida del Mesías, el Cristo del mundo venidero,
por quién, con y en Él será renovada la creación entera. Y Ajá. ahí esa es la tarea. Nada más que esa tarea. Así que tienen bastante que estudiar. Le vamos a dar así un tiempo para que profundicen los temas que hemos planteado aquí. Nuestra oración final va a ser distinta a otras veces. Vamos a alabar al Señor con el cántico de las criaturas, que está en el libro de Daniel, capítulo 3, del 58 al 90. Es una hermosa oración de alabanza que nos permite dar gracias al Señor por tantas maravillas que Él nos ha revelado, que nos ha enseñado con este curso. Ecos del Verbo, obra del Señor, cantad a vuestro Creador, publicad sus alabanzas, celebrad su gloria. Santos ángeles del Señor, alabadle todos, bendecidle, inmensidad de los cielos. Celestes esferas, inaccesibles aguas, cantad su gloria, exaltadle sin fin. Potestades del Señor, reflejos de su grandeza, bendecidle, exaltadle sin fin. Sol y luna, bendecid a Dios, estrellas del cielo, alabad a aquel que es. Alabad al Señor, lluvias y aguaceros, por siempre alabadle. Borrascas, vientos violentos y ligeros, evocad al Señor potente y dulce. Frío de invierno, calor abrasador, decid la gloria del Señor. Cielos y escarchas, rocío y nieve, alabad al Señor. Perfecta alternancia de días y de noches, luz y tinieblas, cantad su providencia. Rayos y truenos, viento huracanado, haced resonar su gloria. Bendice a tu Creador, oh tierra, exáltale sin fin. Alabad al Señor, montañas y colinas, expresad su majestad. Que todo lo que nace de la tierra crezca en su alabanza. Manantiales y riachuelos, ríos y torrentes, y hasta el inmenso mar, simbolizad su gracia. Que todo lo que vive en las aguas bendiga al Señor. Pájaros todos del cielo, cantad su gloria. Fieras de la selva, manadas de los campos, bendecidle. Hijos de los hombres, alabad al Dios vivo que os entregó la tierra. Oh pueblo elegido, tú Israel, bendícele, Él te llama. Alabad al Señor, sacerdotes del Señor, siervos del Señor, bendecidle sin fin. Espíritu de los justos en su gloria, bendecid al Señor en su eternidad. Mártires de Dios, bendecid al Señor. Sus testigos de antaño, Sidrac, Misac, Abdenago. Pues nos salvó del poderío de la muerte, de las congojas del infierno. Nos liberó del horno devorador, de en medio del fuego. Alabad al Señor, pues es bueno. Para siempre permanece su misericordia. Fieles del Señor, bendecid al Señor en la Santa Trinidad. Bendito sea Señor en los siglos eternos. Amén. 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 Bueno, damos gracias al Señor de haber compartido con ustedes todas estas sesiones, que en total fueron 14, ya que 2 temas fueron con 2 sesiones, así que estamos contentos de haber completado este primer ciclo
pero los esperamos en el próximo, que será de Cristo y su evangelio, su mensaje maravilloso que nos acompaña y nos ilumina siempre. Nos despedimos entonces y esperamos que nos escriban esa evaluación que les pedimos, con sus opiniones, para poder mejorar el próximo ciclo de temas que les vamos a presentar con mucho cariño. Así que nos despedimos, hasta la próxima y nos vemos pues. ¿Ya? Que el Señor los bendiga a cada uno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No se olviden de orar por nosotros. La paz del Señor esté con ustedes. Amén. Buenas noches. Bendiciones para todos. Eso. Y todas. Estén bien, nos vemos. Chao. Chao.